Muy buenos días a todos y todas. Quisiera darle la bienvenida. Como mencionaron, mi nombre es Maricelis Rivera Santos. Soy asesora en comunicación. También fui periodista activa por muchos años, vinculada principalmente a temas ambientales, ecológicos y, por supuesto, el cambio climático. En el día de hoy me complace mucho moderar esta segunda plenaria sobre el importante tema de los impactos del cambio climático en nuestras islas. Hoy me acompañan tres importantes expertos de mucha relevancia en este tema. Los voy a mencionar y luego voy a presentar más adelante sus datos biográficos. Está con nosotros el doctor Adam Terrando, también Ernesto Díaz y el doctor Greg Guanell. Así que ahora me dispongo a presentar al doctor Adam Terrando, quien es investigador ecológico destacado en el Centro de Ciencias de Adaptación al Clima en la región sureste del Servicio Geológico de Estados Unidos. Durante más de una década ha trabajado a la vanguardia de la ciencia de adaptación, centrándose en la comprensión de los riesgos del cambio climático para los ecosistemas y el manejo de los recursos naturales. Como científico climático de formación, ha estado involucrado en los esfuerzos para desarrollar soluciones de adaptación a largo plazo en los territorios de Estados Unidos y el Caribe, a través del desarrollo de proyecciones de ultra alta resolución sobre el cambio climático y de estrategias sólidas de conservación para especies en riesgo. Es coautor del informe del Grupo de Trabajo número 1 del Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico, que se publicará próximamente. Además, es el coordinador federal y autor líder de uno de los 2 capítulos de Ciencia del Clima Físico que se desarrollan para la próxima quinta Evaluación Nacional del Clima. Terrando es miembro de la Delegación Científica del Departamento de Estados Unidos para el 6º Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. La presentación de hoy de Terrando se titula Tendencias históricas y futuras en temperatura y precipitación. Adelante. Thank you so much. All right, let me share my screen. Bien, sé que tenemos muy buenos temas esta mañana, resumiendo en general el cambio climático, pero me gustaría mostrarles esto para darle una idea de qué está sucediendo. Y estos son 800 años del récord de dióxido de carbono en la atmósfera, y traemos estos récords y se hace una verificación en el hielo, y es un récord importante de cómo la Tierra ha tenido los ciclos de ida y vuelta en el dióxido de carbono en los pasados 800.000 años, y que han hecho los humanos en los últimos 250 años. Por ejemplo, podemos ver la bomba de carbono, y esto es una liberación instantánea de dióxido de carbono a la atmósfera, y por supuesto la Tierra va a responder. Hay un balance de energía, y eso es física y química, así que a final de cuentas estamos manejando las consecuencias en términos del calentamiento global. Así que ahora estamos viviendo en un mundo más caliente. Así que esta es la primera vista que vemos de la influencia del ser humano, y es algo sin precedentes. Y los científicos realmente están manteniendo cuidado sobre esto. Y podemos ver a la izquierda el aumento en ese periodo industrial, y a la mano derecha podemos ver que está mostrando aquí podemos ver la temperatura absorbida y la simulación, y que incluye los gases de invernadero, y podemos ver
la detección y la atribución que hemos detectado un patrón en el planeta, en la temperatura, y se lo podemos atribuir a los seres humanos, y si quitamos esa influencia humana en el clima, no vamos a ver la misma cantidad. Así que la Tierra está más caliente por más de 1 grado, como hablamos anteriormente, y entonces tratamos de limitar el aumento dentro de 1 grado centígrado. Así que podemos ver que antes de que lleguemos a esos límites, por eso es que tenemos estas negociaciones a nivel internacional. ¿Y qué significa esto para Puerto Rico? ¿Qué ha sucedido hasta el momento con el cambio climático y en las Islas Vírgenes estadounidenses en términos de la temperatura? Aquí está mostrando para Puerto Rico, tenemos los récords, pero todavía no tenemos un análisis similar completado para las Islas Vírgenes. Y cuando estamos hablando de la justicia ambiental, creo que esto es un aspecto importante de tener los datos en términos de tener estaciones de más alta calidad del clima a lo largo del Caribe, porque eso nos puede ayudar a entender la cantidad del cambio climático. Pero en Puerto Rico las temperaturas han aumentado por 0.7 grados centígrados en los pasados, la última mitad del siglo XX, y eso es una tendencia global también. Pero como pueden ver aquí, hemos dividido esto, y esto es parte del Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico. Las temperaturas nocturnas, aquí en la línea de abajo, están calentándose más que las temperaturas diarias. Y eso se ve globalmente, pero es interesante que esté ocurriendo en los trópicos, que no esperábamos ver esa diferencia entre la temperatura nocturna y diurna. Y por supuesto, en las latitudes al norte eso se ve más. Pero el hecho de que se esté viendo en Puerto Rico es algo notable. Y se ve muy fuerte aquí la tendencia que ha aumentado más en elevaciones más bajas, en las páginas más cálidas de la isla comparado con las partes más elevadas. Así que este diferencial en la temperatura, el calentamiento diurno y nocturno, podemos ver diferentes tendencias y son extremos en temperatura. No hemos visto un gran cambio todavía en las temperaturas diurnas calientes, pero hemos visto un gran aumento en la temperatura nocturna. Y esto puede tener un impacto en poblaciones vulnerables, en personas envejecientes, con condiciones médicas, que esto puede ser realmente preocupante para ellos. En cuanto a la precipitación, en Puerto Rico, nuevamente, esta es la información que tenemos hasta el momento, y disculpen que aquí tenemos esta gráfica específica, pero tenemos una tendencia similar en las Islas Vírgenes. No hay ninguna tendencia significativa actualmente, pero es interesante que esto podría ser la normal futura si continuamos a la razón que llevamos. Y les voy a mostrar esto más adelante en términos de cambios proyectados, pero las grandes sequías en los 90 es indicativo de lo que puede ser la futura normal si continuamos con los mismos niveles de emisiones de gas invernadero. Y en general, a lo largo del Caribe, de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, podemos ver el aumento que sigue aumentando la temperatura a lo largo del tiempo. Así que tenemos aquí, según va aumentando el calor y la atmósfera, esa se transfiere al océano. Hablamos de eso esta mañana y vemos lo mismo en cuanto a las temperaturas, que vemos que va una tendencia a aumentar. Y por supuesto, eso tiene su impacto también. Y esto es algo que realmente impacta a los ciclones tropicales y las tormentas, la formación en el Atlántico. Y con el tiempo no vemos tendencias súper fuertes en los ciclones tropicales,
pero sí podemos decir que ha habido un patrón muy activo en los pasados 25 años y podemos ver aquí las barras más altas en términos del número de ciclones tropicales impactando a Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. Así que ese es uno de los impactos mayores del calentamiento global que se puede esperar. No necesariamente que sean más frecuentes los huracanes, porque los niveles se han mantenido, esa formación se ha mantenido estable, pero cuando sí ocurren las tormentas y empiezan a formarse, hay una alta probabilidad de que veamos tormentas más fuertes debido a la temperatura en el agua cuando se está formando el huracán. Así que de nuevo aquí vemos la frecuencia que quizás no esté cambiando a lo largo del tiempo, la formación de ciclones, pero cuando sí ocurren, podemos ver una alta probabilidad de que sean tormentas más fuertes. Así que los cambios proyectados en las temperaturas, aquí estamos mostrando el contexto global nuevamente, y eso es bajo un escenario de alta visión, y probablemente son buenas noticias y que probablemente estemos entrando en un terreno donde ahora es poco probable, casi imposible el resultado para el final de este siglo. Esta tendencia global en las emisiones globales es lo que llamamos 8.5, ese escenario SSP5 8.5. Ahora, y probablemente está en una baja probabilidad, pero esta es la decisión que tenemos que tomar. Este sería el peor de los escenarios en términos del impacto global. Aquí podemos ver el Caribe, cómo se ve y versus el escenario de bajas emisiones, limitándose a 1.5 grados Celsius, pero representaría mucho menos calentamiento que el 8.5. Cuando nos adentramos aquí podemos ver cómo se ve en términos de las emisiones más bajas y un escenario de emisiones más altas y lo que se espera en los cambios en temperatura. Y uno es 4.5 y otro es 8.5 y realmente eso es los impactos que vamos a estar hablando más adelante esta mañana. Y adentrándonos todavía más, cuando vemos los modelos del clima, nuevamente depende del momento en que ocurran las emisiones, si es a mitad del siglo o a finales del siglo, y del escenario de menores emisiones a mediados de siglo. Podemos ver aquí otro grado centígrado de calentamiento y aquí el doble si continuamos acelerando las emisiones para final del siglo. Así que hablamos anteriormente sobre la falta de modelos climáticos de alta resolución y tomamos esto y tenemos aquí proyecciones de alta resolución para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses y el Caribe. Y aquí podemos ver que hace una diferencia en términos de que podemos ver los efectos en las islas, tanto en Islas Vírgenes como en Puerto Rico, y cómo esa señal global afecta localmente. Y ahora lo que realmente nos preocupa es en términos de la precipitación. Así que basado en una teoría muy bien fundamentada, podemos predecir lo que llamamos una sequía subtropical en esta región. Aquí podemos ver emisiones extremas que probablemente no ocurran ahora. Y disculpen que se movió aquí el cuadrado, pero el Caribe está por aquí y podemos ver este patrón rojo que representa el consenso entre los modelos globales mostrando sequía en este escenario de emisiones. Y acá podemos ver las sequías, el color marrón, es el consenso entre los modelos sobre la sequía en las Islas Vírgenes. Y nuevamente, el nivel de emisiones con ediciones muy altas, podemos tener un consenso entre los modelos mostrando mucha sequía. Y si hay mitigación y la reducción de emisiones, el calentamiento limitado, y podemos ver que ese consenso se desaparece y aquí habría un patrón de calentamiento y sequía. Así que aquí adentrándonos en el Caribe, podemos ver
esto no es un modelo de alta resolución, pero podemos ver sequía en todos ellos, inclusive en el escenario de menores emisiones, en un promedio de 6 a 8% de disminución de precipitación, y eso es significativo en términos del suministro de agua. Y finalmente, nuestros resultados de alta resolución, esos modelos climáticos en el Caribe estadounidense, podemos ver esta sequía y ciertamente se ve aquí los cambios en el patrón con este modelo que estamos viendo regional, particularmente en las elevaciones altas. Podemos ver que la sequía puede ser moderada, pero hay pequeños aumentos en la precipitación en las elevaciones más altas en el Caribe estadounidense, y vale la pena notarlo en términos de la ecología y el suministro de agua en la sociedad, pero sobre todo proyectando la cantidad de sequía si continúan las emisiones a la razón actual. Y aquí es la evaluación del clima del Caribe, y estaremos hablando sobre esto mucho más en el día de hoy. Pero eso es todo lo que tengo. Muchas gracias. En estos momentos vamos a pasar a la presentación de Ernesto Díaz, quien es un científico líder en temas costeros y marinos. Fue administrador y director de la Oficina de Manejo Costero y Cambio Climático del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Actualmente se desempeña como gerente de la región del Caribe de Tetra Tech, donde encabeza la convergencia entre la ciencia y la ingeniería para desarrollar soluciones de ingeniería ecológica con base en la naturaleza, para el manejo de riesgos costeros y la adaptación al cambio climático. Es un placer para mí presentar a Ernesto Díaz. Su conferencia se titula Impactos del cambio climático en las comunidades costeras y sistemas marinos de Puerto Rico. Adelante, Díaz. Gracias. So I'll be presenting in English. Bien, entonces estaré presentando en inglés. Esta es una gran oportunidad para nosotros compartir el trabajo que hemos conducido por los pasados 15 a 20 años como parte del Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico. Como mencionó Maricelis, ahora yo soy el principal científico para la convergencia de la alineación de ingeniería y ecología, y todavía también trabajo como el coordinador científico del Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico. Vamos a hablar sobre el Consejo. El Consejo se autoconvocó en el 2007 para evaluar el estado del clima en Puerto Rico, utilizando la mejor ciencia y conocimiento disponible para entender las vulnerabilidades sociales y ecológicas de Puerto Rico y desarrollar estrategias de adaptación para crear una sociedad resiliente. Somos una membresía con colegas que colaboran de manera voluntaria. Tenemos más de 120 oceanógrafos, biólogos, ingenieros, arquitectos, abogados, educadores, comunicadores, trabajadores de la salud y representando agencias tanto federales como de Puerto Rico, universidades privadas y públicas, organizaciones sin fines de lucro no gubernamentales, investigadores independientes, y los podemos ver aquí en la pantalla. Trabajamos para 4 grupos diferentes. Adam Terrando, quien presentó antes que yo, es uno de los miembros de uno de estos grupos, el grupo de conocimiento científico, geofísico y químico. Y tenemos, él provee la información científica en ese análisis de cambio climático, en esos estudios, y también compartimos con la ecología y biodiversidad, el grupo de sociedad y economía, y podemos ver el impacto y consecuencias potenciales del clima en nuestras islas. Es un grupo importante también sobre cómo comunicamos esta información y esta información a las personas que toman decisiones en la sociedad. Como habíamos mencionado anteriormente, que Adam había mencionado, hay un consenso científico sobre la viabilidad natural y
ciertamente hemos documentado el impacto humano y está disponible en muchas plataformas. Y me voy a estar concentrando en mi presentación principalmente en los sistemas marinos y previamente hace 20 años mucho del aumento en el nivel del mar se le atribuía al deshielo y otros factores. Y como Adam mencionó en la presentación previa, en la mayoría de las atribución a ese aumento en el nivel del mar, y ahora se le atribuye a la expansión termal. Aquí también de nuestro capítulo independiente en la evaluación del cambio climático, tenemos la gráfica a la izquierda que muestra la concentración del dióxido de carbono en la parte de arriba en negro de la curva. Y tenemos el pH del agua del mar, la acidificación del agua marina en azul, y en rojo tenemos la temperatura superficial del mar. Y tenemos la acidificación y el pH. Vemos que tiene un cambio importante en los arrecifes de coral y vamos a estar hablando más sobre la importancia de los arrecifes de coral para el Puerto Rico y las islas tropicales. En el caso del área metropolitana y de San Juan, el doctor Miguel Canal, en un esfuerzo de modelo, utilizó información para recrear las condiciones del huracán María y resultó en un 97% de atenuación de la energía de las olas. Y eso es la importancia y el valor de los corales asociados al ecosistema y las comunidades costeras como defensa de las ciudades por los corales es realmente importante para prevenir desastres futuros y por eso es que estamos promoviendo invertir en soluciones híbridas y basadas en la naturaleza para mejorar y mantener la integridad de los corales y para que se puedan adaptar a estos escenarios de aumento en el nivel del mar. Tenemos las inundaciones, pero tenemos también otras áreas que no están protegidas en términos del aumento en el nivel del mar, y esto viene de nuestra evaluación en colaboración como parte de 2021, se publicará en el 2022 por el Consejo. Esta evaluación estamos utilizando promedios móviles y a niveles intermedios del aumento del nivel del mar de 4 a 6 pies. Típicamente las agencias requeridas para utilizar el nivel del mar para diseñar variables como los ingenieros y utilizan estas curvas y también utilizan basado en el diseño que se va desarrollando. Ellos intersecan estas curvas en los años apropiados, digamos, en el año diseño del 2025, comenzando en el 2025, las curvas se intersecan en el 2050 y ese es el componente del aumento en el nivel del mar que se utilizan para el diseño de las estructuras. Obviamente estamos promoviendo ir más allá, particularmente porque sabemos que en Puerto Rico en particular esperamos que la vida de la infraestructura exceda el diseño. Una de las señales más recientes del cambio climático en el Caribe y en el Pacífico, particularmente para nosotros en las islas tropicales, son las tormentas. Adam también se refirió al aumento en la intensidad
o aumentado proyección de intensidad de los huracanes. Y yo voy a agregar que además de la expectativa de que tendremos huracanes más intensos en el futuro, entre 4 y 5, y está propuesto crear una categoría 6 para los huracanes. Tenemos un documento publicado por James Austin de NOAA también mostrando la disminución de la velocidad de traslación de los ciclones tropicales. Y eso lo pudimos ver en el huracán Dorian en las Bahamas, que van a ser no solamente más intensos los huracanes, sino que van a tener más tiempo para causar daño en las áreas. Y obviamente eso es muy preocupante porque esa es otra variable que se debe tomar en consideración al momento de diseñar y regulaciones y códigos de construcción. Acercándonos al huracán María como punto de referencia, con lo que estamos experimentando ya con el cambio climático, no es algo que solamente vamos a enfrentar en el futuro. El segundo día luego del huracán, y en ese punto que yo estaba en la oficina de manejo costero, yo salí el segundo día y tuve 2 equipos que fueron por toda la isla para evaluar los daños, y pudimos ver en la mano izquierda superior, en Rincón, el impacto directo de las olas en la infraestructura. Y también pudimos ver la mano izquierda inferior en Ocean Park, que recibieron el impacto. La podemos ver a mano derecha inferior cómo la marejada ciclónica y las inundaciones afectaron la biodiversidad, particularmente cuerdas y cuerdas de mangle que murieron debido a la inundación de estas áreas. Así que el huracán María afectó las comunicaciones, el servicio de agua y energía. Hubo muchas inundaciones con escombros, y también luego del desastre la respuesta inmediata fue caótica debido a la dependencia de las importaciones en la isla y de la ayuda extranjera. Y podemos ver los riesgos si no invertimos en construir resilientemente, de que mucha de nuestra población, 61%, vive en municipios costeros, y tenemos un 18% en esa proporción de áreas construidas a la línea costera. Tenemos infraestructura sanitaria, de agua, servicios, sistemas de generación de energía en estos municipios, y muchas de nuestras reservas naturales y bosques están ubicados en las áreas costeras. De 60% de las 1,200 playas sufrieron erosión. Luego de la respuesta, de esa etapa de respuesta de cuando culminó para el huracán María, la financiación se asignó por el Congreso aproximadamente 78,000 billones, y 5 años después solamente 29% fue desembolsado. Así que no hemos tenido más, agraciadamente no hemos tenido más huracanes de categoría 4 y 5 que impacten la isla, pero necesitamos esa inversión para construir la resiliencia. Debido a las regulaciones y a los códigos de construcción que no han sido enmendados con los componentes hidrodinámicos, particularmente para los vientos.
Los códigos de construcción fueron enmendados o ajustados, pero en el caso de las inundaciones, los cambios no han ocurrido y vamos a estar invirtiendo. Solamente cumplimos con los requisitos de las regulaciones y los códigos de construcción para esta infraestructura permanente. Si lo hacemos de esta manera, vamos a estar construyendo en exactamente las mismas condiciones que teníamos previo al huracán María. Esto es mi diapositiva final y tengo algunos mensajes para llevarnos. Puerto Rico es una isla pequeña que enfrenta muchos impactos externos que son más frecuentes y severos como resultado del cambio climático. El aumento en el nivel del mar exacerba la erosión costera, las inundaciones y la intrusión del agua salada. La selección de estrategias de adaptación para construir áreas varía. Las adaptaciones verticales son diferentes para aquellas áreas desarrolladas donde la ciencia apoya la planificación resiliente, el diseño y el desarrollo. Sabemos cuáles son las condiciones y los efectos y el potencial impacto. Así que la planificación tiene que tomar preeminencia en esas áreas no desarrolladas. La infraestructura costera de nueva generación tiene que alinearse con la ingeniería y los servicios de ecosistemas. Y Puerto Rico tiene los datos, la información, el conocimiento, los mandatos, la ley 33 del 2019. Y hay un compromiso de 100% para producir energía de fuentes limpias. Y también hay un mandato para crear adaptaciones para mitigar como parte del plan. Y eso ha sido un gran esfuerzo para crear esas políticas. Sin embargo, tenemos los fondos y la capacidad para traducir esos mandatos de políticas en una implementación efectiva si construimos más allá de las regulaciones de zonificación requeridas y que podamos entonces crear esa resiliencia que queremos. Y gracias. Nuestro próximo invitado precisamente nos va a hablar de las Islas Vírgenes. Es el doctor Greg Guanell. Es ingeniero costero, oceánico y civil. Antes de unirse a la Universidad de Islas Vírgenes, fue director del programa urbano de Nature Conservancy para el estado de Florida, donde trabajó con varias partes de interés para implementar estrategias de adaptación climática que promuevan el desarrollo de comunidades y el uso de infraestructura verde. También fue becario postdoctoral y luego investigador asociado en el proyecto de Capital Natural en la Universidad de Stanford. Allí desarrolló una serie de herramientas de apoyo en la toma de decisiones para que las comunidades de escasos recursos comprendan mejor el riesgo costero y que investiguen el potencial de invertir en infraestructura verde para reducir los riesgos. Él comenzó su carrera como ingeniero costero en la firma Anchor QEA, donde diseñó estructuras que reducen la exposición a materiales peligrosos. Greg tiene un doctorado en Ingeniería Civil de la Universidad Estatal de Oregon, una maestría en Ingeniería Oceánica de la Universidad de Texas A&M y una maestría en Obras Públicas de la École Supérieure des Travaux Publics de París. Su ponencia se titula Impactos del Cambio Climático en las Islas Vírgenes Estadounidenses. Adelante, Dr. Guanell. Acerca de los impactos del cambio climático en las Islas Vírgenes estadounidenses y las proyecciones, tanto como, por supuesto, las realidades, pero no me voy a enfocar solo en eso, sino también discutir lo que está pasando y qué es lo que quiere decir para el territorio en general. Así que, como se mencionó en las discusiones previas y presentaciones previas,
Nosotros sabemos que estamos expuestos a huracanes y sabemos que la predicción es que estaremos enfrentando algunos peores y más fuertes en el futuro, porque yo diría que van a ser menos predecibles en términos de que a lo mejor tendremos dos, uno detrás del otro, como pasó con Irma y María. Y muchas de estas cosas cambian la noción predecible de cómo podemos anticipar y prepararnos para un huracán. Y como se habló en la presentación previa, esto se va a empeorar porque las olas van a llegar más adentro de la tierra, va a afectar la infraestructura, como ven en la foto de la derecha. Así que en verdad lo que quiere decir es que nos tenemos que pensar en cómo construimos, y muchas de las conclusiones van a aplicar a diferentes realidades. Y si vemos la situación de las sequías, esto parece que es nuestro futuro, que vamos a tener un planeta más seco. Y lo que nosotros consideramos seco ahora es lo que vamos a tener como la norma en un futuro cercano. Y como ustedes pueden ver en la foto de la izquierda, la vegetación está tan estresada en este momento, y esto va a llevar a un cambio en la distribución y el tipo de ecosistemas que tenemos en el territorio. Y cuando pensamos en la sequía, lo tenemos que tener en cuenta, y eso también va a querer decir que el agua va a ser un recurso más escaso de aquí en adelante. Así que para las personas que están en la agricultura, pueden ver a la derecha una fotografía, ustedes van a ver que ellos van a tener que pensar en cómo van a utilizar el agua y cómo van a administrar el agua. Y una de las cosas que encontramos es que la calidad del agua no es siempre el asunto. Muchas veces hay desechos en el agua, pero nosotros no hemos pensado suficiente en cómo administrar mejor este recurso, porque no estábamos pensando en la sequía. Así que el cambio climático nos va a forzar a que nosotros manejemos nuestros recursos. Las Islas Vírgenes son diferentes al territorio de Puerto Rico en términos de que hay muchas diferencias, pero una de las diferencias más importantes es que la mayor parte de las personas en las Islas Vírgenes estadounidenses tienen que ocuparse de tener almacenes de agua. Ustedes pueden ver los diferentes sistemas que tienen para almacenar agua cuando llueve, para obtener agua. Y este tipo de sistema de cosecho de agua no es único en el Caribe, pero es una diferencia muy grande entre las Islas Vírgenes estadounidenses y Puerto Rico. Y eso quiere decir que tenemos una seguridad en términos del agua y somos más resilientes, pero cuando pensamos en términos de sequía, entonces tenemos que pensar qué es lo que quiere decir eso para las personas que están recolectando agua de lluvia. Así que nosotros tenemos camiones de agua que proveen el agua a los ciudadanos cuando tenemos fallas en el sistema, por la razón que sea. Y si estamos pensando en un clima más seco, es muy probable que aquellas personas que dependen de esos sistemas van a tener que utilizar otra relación con el recurso, y vamos a tener que pensar diferente en la resiliencia, especialmente para aquellas personas que son más vulnerables y que para quienes tener un sistema de $500 es más difícil que para otros. Y si volvemos al asunto de que se habló antes acerca de el alza en los niveles del mar, eso nos va a forzar a que los ecosistemas de las playas y los manglares se vean afectados, y puede haber infraestructura que desaparezca. Así que nosotros tenemos que mirar y tenemos que considerar otras cosas que nos sirvan en los próximos 50, 60 años. Cuando estamos pensando en los planes de adaptación, cuando ven la fotografía en la izquierda, ustedes van a ver que dependemos de las playas y en los recursos costeros para nuestra economía. Y cuando ustedes miraban 5 años atrás, esto antes era una playa, pero el huracán Irma y el huracán María erosionaron toda esa área.
y la playa no está regresando, no estamos teniendo esa área de arena nuevamente. Así que la erosión a largo plazo va a ser un problema. Y en las presentaciones previas, son cosas que estamos viendo en las Islas Vírgenes. Hablamos acerca de las playas de las Islas Vírgenes que se están erosionando en general, así que estamos perdiendo los servicios, la infraestructura que se gana de esos recursos, y eso quiere decir que estamos perdiendo turismo y la economía que surge de esto en el territorio. Pero en verdad, mucha de la discusión va a tener que ser alrededor de la infraestructura para turismo, para funciones ecológicas, pero también cómo tenemos que cambiar la infraestructura. Tenemos aquí algunas fotografías en días soleados, las personas están caminando, pero sin embargo los niveles del agua están altos, o pueden ver que las olas entran a la infraestructura del drenaje, y esto quiere decir que podemos tener mareas más altas, y a medida que el nivel del mar suba, nosotros vamos a tener que enfrentar y manejar estas cosas a través de nuestra infraestructura, porque mucha de ella se está inundando. Y tenemos eventos de marea alta, o en los próximos años, cuando en general los niveles del mar sean más altos. Vamos a ver inundaciones en regiones que antes no enfrentaban este problema, porque la infraestructura ya no está de acuerdo a lo que el clima requiere. ¿Y qué es lo que quiere decir esto para la infraestructura? Quiere decir que la infraestructura que tenemos ahora es un asunto que tenemos que atender. Podemos ver estas fotografías donde podemos ver que las infraestructuras actuales no están funcionando de la manera adecuada frente a los retos que enfrentamos. Podemos ver esto en St. Thomas, podemos ver en St. John, en St. Croix, y ustedes pueden ver que ahora esas infraestructuras y estos sistemas no están trabajando como deberían, encima de lo que estaba tratando de hacer cuando se diseñó hace muchos años. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando tenemos riesgos usuales, también vamos a tener consecuencias como inundaciones adicionales o contacto con sustancias tóxicas, pero también quiere decir, como discutimos antes, que a medida que las tormentas se ponen más fuertes y sube el nivel del mar, el estrés en estas estructuras va a ser mayor y el impacto también mayor. Así que si no tenemos inversiones y mantenimiento en el sistema, va a empeorar esta situación a medida que pase el tiempo. Y esto es un poco de lo que voy a hablar a través de lo que nos queda de esta charla. Quiero hablar de la vulnerabilidad social de aquellas comunidades marginadas, y este es el resultado, lo que ven arriba. Ese es el análisis de vulnerabilidad que se llevó a cabo hace poco. A más rojo ve usted va a ver que son aquellas que son más vulnerables, comunidades que son más vulnerables. Y en las regiones de arriba, pues no va a haber tanta vulnerabilidad, o están mejor preparados para manejar desastres y riesgos. Y abajo ustedes pueden ver la densidad poblacional. A más oscuro el color, más grande es la densidad. Y por supuesto, a más amarillo o más claro van a haber áreas tal vez rurales donde no hay tanta densidad. Y como pueden ver, hay una correlación entre ambas imágenes de que muchas de las comunidades urbanas en St. Croix, donde se señala, y vemos estas regiones que tienen la mayor proporción de comunidades marginadas, y esas áreas urbanas son de donde tomamos estas fotos. Y lo mismo podemos hablar de la isla de St. Thomas, no tanto de la isla de St. John, pero ciertamente de St. Thomas. Pueden ver la correlación entre los centros urbanos y dónde están las poblaciones o comunidades vulnerables, donde vamos a tener problemas de infraestructura, y generalmente llegan a la parte costera.
Así que este asunto de que esté subiendo el nivel del mar y que tengamos calentamiento global y que esto traiga tormentas, quiere decir que tenemos que pensar quién va a ser impactado por esos eventos. Y queremos saber, estas personas van a sufrir este impacto y cómo están en la posición de manejar esto o no. Todo lo que vemos en rojo nos muestra que estas personas, esas comunidades van a estar sufriendo de los impactos y van a ser los más vulnerables también. Estas diferentes laminillas o imágenes, ustedes ya la conocen, del Pablo Méndez Lazao, están contemplando la situación del calor y estamos viendo los eventos de calor que pueden afectar, en este caso en la ciudad de San Juan, pero como pueden ver, la lista de sitios y territorios que han ya experimentado altos niveles de calor es más alto. También tenemos uno en las Islas Vírgenes, Cotton Valley, y también son centros urbanos. Esas son aquellas regiones donde tenemos una porción grande, una densidad mayor de personas y también necesitamos tener más árboles y tenemos que tener otros instrumentos que nos ayuden a trabajar con esto. Así que aquí tenemos la misma pregunta que antes. La habilidad de adaptación. A medida que la temperatura es más alta, más calurosa, si tenemos más calor durante el día, como podemos ver, nos va a llevar potencialmente a una demanda adicional de nuestros recursos de energía. En las Islas Vírgenes estadounidenses ya se ha visto que muchas personas están invirtiendo en sus propias soluciones energéticas, en sus propios sistemas solares, pero esas son las personas que son menos vulnerables y que tienen menos necesidad. Así que estamos mostrando con los puntos azules dónde están las personas que han invertido en estas soluciones solares o estas soluciones alternativas y son los menos vulnerables. No están concentrados en las áreas o regiones donde hay mayor vulnerabilidad social. Así que eso nos trae a preguntarnos acerca de la equidad, este aspecto de la equidad en términos del acceso a la energía, porque lo que está pasando es que la demanda va a subir. Vamos a tener más calor durante el día y durante la noche y entonces estamos utilizando los abanicos, los aires acondicionados, pero las personas que están invirtiendo para salirse de la red energética son los que pueden pagar por ese tipo de adaptación. Y esto nos lleva a costos mayores que van a afectar a los más vulnerables. Así que los asuntos de justicia climática son importantes y mucho tiene que ver con la manera en que hemos manejado nuestra infraestructura en el territorio de las Islas Vírgenes. Así que en conclusión, yo diría que el cambio climático está cambiando poco a poco la manera en que las Islas Vírgenes como espacio ecológico funciona. Nosotros no tenemos un clima como el que teníamos antes, pero nosotros sabemos que están impactando nuestro sistema porque las infraestructuras y nuestras personas van a verse afectados y tenemos tiempo para adaptarnos. Hemos visto la ciencia, pero todavía tenemos tiempo para pensar qué es lo que vamos a hacer para nuestro ecosistema y nuestra infraestructura, pero necesitamos llevar a cabo esta adaptación ahora. Y eso requiere de nosotros que tomemos acción. Tenemos que reconsiderar cómo estamos operando ahora mismo. Tenemos una infraestructura estándar, hay mucho dinero y esfuerzo que se está llevando a cabo para actualizar la infraestructura por los fondos que recibimos después del huracán, pero de aquí en adelante va a ser muy importante que nosotros sepamos que esas inequidades de infraestructura y esa infraestructura que está fallando, nosotros tengamos que pensar en cómo podemos evitar estas situaciones de aquí en adelante, porque esto va a traer más estrés al sistema a medida que nos movemos a enfrentar el cambio climático. También tenemos que prestar atención a aquellas comunidades marginadas.
Como vemos en el mapa, es muy probable que esas son las personas que van a sufrir más por el cambio climático. Y por supuesto, tenemos que educar a las comunidades acerca de cómo adaptar y mitigar los efectos negativos. En Puerto Rico nos hablaron de que muchas de las personas que se dedican a agricultura en las Islas Vírgenes no tienen seguros después de los huracanes, no tuvieron un pago de una aseguradora después de los huracanes. Muchas de las personas solamente piensan acerca no saben que esto tiene unos efectos no solo de cómo viven ellos dentro de las edificaciones donde habitan, sino que esto tiene un efecto en otras áreas de sus propiedades. Nosotros tenemos muchas cosas que podemos hacer desde ahora a nivel individual y a nivel comunitario, pero también a nivel gubernamental para nosotros poder trabajar con estrategias para mitigar los impactos negativos. Y habiendo dicho eso, estoy preparado para responder sus preguntas con los colegas. Agradecemos a los 3 exponentes. Han sido unas ponencias muy ilustrativas de cómo están, ¿verdad?, los patrones, las tendencias de la temperatura y la precipitación ante el cambio climático, así como los impactos en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, especialmente también las diferencias y qué soluciones están a mano para poder enfrentarnos y adaptarnos. Así que agradezco mucho a todos los que estuvieron presentes en esta plenaria y a los panelistas